Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Pues que cuéntense algo. No siempre hablándole aquí a una cámara y ustedes nunca se cuentan nada, cara. Hoy les traigo un video sobre el Gao, sobre García Márquez. La verdad no tengo muy claro cómo va a quedar este video. Lo único cierto es que no les voy a hacer reseñas sobre sus libros. Considero que si hay algo en YouTube, son reseñas sobre los libros de García Márquez. Entonces, ¿para qué añadirle otro? Simplemente creo que va a ser más o menos sobre mi experiencia personal con el Gao. Entonces vamos a ver cómo queda esto. Bienvenidos. Ojalá pudiera encontrar una cumbia o un vallenato sin copyright o una de Francisco el Hombre para ambientar este videito macondiano YouTube cero. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café, revueltas con óxido de lata. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertarse se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre, revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería, y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. José Palacios, su servidor más antiguo, lo encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos, y creyó que se había ahogado. Este video va a quedar algo Dogma 95, con cámara en mano. Bueno, este tema, García Márquez, lo tenía aplazado hace mucho tiempo, quería hablar de él hace mucho rato. La cosa es que no sabía muy bien cómo enfrentarme a este tema. Lo único claro, como les decía antes, es que no quería hacer reseñas sobre García Márquez. Entonces me puse a pensar qué mejor forma de exponer más bien mi experiencia con el autor, mi experiencia personal. Entonces, pues nada, sin dilaciones, ya llegó el momento. Aquí vamos. Con García Márquez empecé leyendo El coronel no tiene quien lo escriba. Tenía 15 años. Este librito estaba por ahí rondando en mi casa. Si no estoy mal, era de un tío por ahí que falleció. Entonces, bueno, mi familia no ha sido mucho de leer literatura. Entonces, extrañamente, este libro estaba por ahí. Leí el prólogo y la contraportada, sobre todo. Entonces, no tenía ni idea de quién era García Márquez. El caso es que lo pintaban ahí bastante importante en el ámbito no solo literario colombiano, sino mundial, ¿no? Y por supuesto decía que había ganado el premio Nobel. Yo tampoco sabía que era el premio Nobel. La cosa es que parecía algo importante, entonces me senté a leer. El coronel no tiene quien le escriba, lo terminé en un día. Fue un día bastante febril, porque bueno, me enfrenté al libro sin diccionario. Tenía el vocabulario de un niño de 15 años que la verdad no ha leído casi nada en toda su vida, entonces no entendí por supuesto toda la extensión del libro, pero sí logré meterme en el clima de la novela, este ambiente de pobreza, esta necesidad del coronel y su mujer para que en el pueblo no se dieran cuenta pues que estaban mal, ¿no? Que estaban mal económicamente. Me encantó, el final también fue absurdo. Entonces tomé la decisión de seguir leyendo al Gao. El siguiente libro, que fue ya cuando tenía 16 años, el siguiente año, con algún dinerillo que cayó por ahí, me fui a comprarme alguno de García Márquez. Ya sabía que Cien años de soledad era su obra cumbre, pero algo me decía que debía esperar un poco, así que
Más bien compré Crónica de una muerte anunciada, que lo vi finito, y la edición que compré, si no estoy mal, era Norma, me gustó mucho, estaba bien bonito, entonces compré Crónica. Me dejó bastante impactado Crónica de una muerte anunciada. Ya estaba más que seguro que tenía en mis manos a un gigante. Esta historia la disfruté sobremanera. Me encantó esa forma que tenía el Gabo ahí para escribir o para reunir varios relatos en torno a uno solo, en torno a un hecho central. Es algo, una especie de técnica que se muestra en esta película Rashomon, japonesa, un clásico. Entonces me encantó eso, ubicarse en varios puntos narrativos y en últimas es solo un hecho y todas estas narraciones rodeando el texto, rodeando esta narración central. Me pareció increíble. El inicio, esos inicios de Gao que son pues inigualables y esos finales del Gao. El siguiente año ya decidí lanzarme con 100 años de soledad. Pues en esa época era estudiante, así que mucho dinero no tenía, pero ahorré y lo compré. Compré una versión doble cara de Norma. Entonces en el transverso tenía pues una introducción de quién era Gabo, también tenía este árbol genealógico de la familia Buendía, tenía curiosidades acerca del libro, acerca de cómo se publicó 100 años de soledad, acerca de la idea que tenía el Gabo hace muchos años, porque bueno, el Gabo quería escribir esta historia de los Buendía hace muchos años, mucho antes del 66. Antes quería ponerle la casa y andaba con este mamotreto de arriba para abajo hasta que comprendió por fin que no estaba preparado para enfrentar una narración de este calibre. Entonces la archivó y esperó a que tuviera un poco más de técnica narrativa para asumir esta novela, esta gigantesca novela. Bueno, con la lectura de 100 años de soledad, ¿qué puedo decir? Tiene 20 capítulos y la leí en 20 días, un capítulo por día. Recuerdo también tener mucha, no sé, un estado muy febril en esos días. Como que también la temperatura de mi cuerpo subía. Entonces la leía en las noches cada capítulo y básicamente no podía dormir muy bien porque este mundo macondiano, todos estos gitanos, todas estas fundaciones de nuevas poblaciones se metían en mis sueños y no me dejaban en paz, no me dejaban dormir. El caso es que sí, me sentía maravillado, me sentía estupefacto de tener en mis manos una narración de ese calibre y no podía dar crédito que uno leyendo pudiera asistir a una historia de este tamaño. Entonces, cuando terminé 100 años de soledad, ya podrán imaginarse, yo era un chaval, era un jovencito de 16 años, se la recomendé a mi hermano, a mi familia. En el colegio nadie me aguantaba en ese entonces, yo hablando de García Márquez. Logré que un par de compañeros le entraran a 100 años de soledad. Éramos jovencitos, entonces fue un gran logro, creo yo. El caso es que estaba inaguantable, yo con el tema de 100 años de soledad, de Macondo, de los Buendía, contándole a todo mundo sobre este capítulo del insomnio que para mí es lo más brillante de 100 años de soledad. Básicamente toda la novela es brillante, sobre todo la primera parte, pero en especial lo que más disfruté fue el capítulo del insomnio, cuando llega esta niña, Rebeca, que la mandan con una carta especificando que es para los Buendía. José Arcadio el Viejo no tiene ni idea quiénes son los que firman esta carta, y Úrsula tampoco, pero la reciben, ¿no? Así son los Buendía, son una familia abundante que no le va a decir que no a una pequeña niña inocente. Entonces ella al parecer trajo esta enfermedad pues que todos conocemos del insomnio. Cuando García Márquez describe estas noches en las que los macondianos no lograban conciliar el sueño y no se daban cuenta de que no podían dormir y que llevaban varios días sin poder dormir, hasta que progresivamente fueron perdiendo la memoria y tuvieron que ponerle avisos y rótulos a cada una de las cosas para que no se les olvidara cómo se llamaran las cosas del mundo y no olvidar nombrar al mundo. Esto me parecía una cosa de locos. Fue pasando el tiempo, después le entré al General en su laberinto, que fue una obra que no disfruté mucho, pero me pareció entrañable esa forma de escribir del Gabo, los últimos momentos, las últimas épocas del Libertador Simón Bolívar. De todas formas, claro, uno espera que toda la obra de un escritor tenga que ser más o menos como la obra cumbre, cosa que es un error también, ¿no?
Fue pasando el tiempo, empezaron a llegar un poco las crisis de la juventud. Esta necesidad por agarrar pueblo, por agarrar calle, por callejear, un poco como decía Úrsula en Cien años de soledad, ¿no? Que la estirpe de los hombres crece pues muy disciplinada, muy estudiosos, muy lectores, pero llega el momento en el que todos se vuelven decadentes. Entonces, en muchos casos la juventud es así, ¿no? No en todos, pero yo diría que en gran parte de la juventud nos llega esta época de rebeldía, de sinsentido. Entonces empezaron a llegar nuevas lecturas, nuevas inquietudes por leer otro tipo de cosas. Entonces aparecieron nombres como, no sé, Dostoyevsky o Sartre o Camus o otro tipo de lecturas un poco más acordes con todas estas inquietudes juveniles. Aparte de que empecé a salir pues con amigos y empecé a conocer gente que también tenían un poco este clima de andar en incertidumbres. Entonces daba la casualidad de que la mayoría de ellos odiaban al Gabo. Ninguno me daba una razón así concreta y certera, pero a mí me parecía válido, ¿no? Cada quien podía pensar lo que quisiera sobre cualquier cosa en últimas. La cosa es que yo le seguía teniendo mucho afecto al Gabo, porque fue él el que me raptó un poco para seguir leyendo y conociendo libros y literatura. Entonces yo le tenía demasiado afecto al Gabo. Es cierto que estaba buscando otro tipo de influencias que me solucionaran un poco esas inquietudes del momento, pero el Gabo seguía siendo para mí un referente importantísimo. Entonces muchas de estas amistades aludían tal vez a una condición demasiado urbana, demasiado de ponerse las botas con los taches y ir a escucharse metal en los bares. Entonces yo creo que era más bien un estar en contra de este realismo mágico macondiano, pero desde un poco la realidad que se vive en esta juventud de rebeldía, no tanto un estar en contra de ese mundo y dar razones pues claras que desdibujen ese mundo, sino más bien desde mi postura y de mis gustos. Simplemente Macondo no me toca. Esa era como la postura de todas estas personas que me rodeaban en ese entonces. Yo los escuchaba y me parecía gente interesante, pero no dejaba yo de sentir este amor y esta devoción hacia el Gabo. Y ahí siguieron nuevas lecturas, tanto del Gabo como de otros autores. Entonces del Gabo apareció El amor en los tiempos del cólera, una novela que disfruté mucho también, bastante compleja en su momento, que narra pues este amor eterno y silencioso entre dos personas que en el momento pues de darse la revelación de este amor ya están entradas en años. También se vinieron libros como El otoño del patriarca, un libro muy loco, bastante diferente a todo lo que se había escrito el Gabo. También se vinieron historias como Relato de un náufrago, que me pareció una crónica absurda, una vaina muy bien hecha. Y se vino la universidad. Recuerdo que tenía un profesor, yo en ese entonces estaba estudiando lenguas extranjeras y tenía un apartado, una clase en la que nos daban pues lectura de literatura, no me acuerdo el nombre de la asignatura, y un profesor en especial estaba en contra de García Márquez, no le gustaba, y era el primero que me había dado razones un poco válidas sobre este estar en contra de García Márquez. Me decía que era una especie de pederasta, un tipo pues que estaba interesado en las niñas, y él lo decía en especial por Memoria de mis putas tristes. Yo nunca leí ese libro y no quiero leerlo porque no sé, me han dicho que no es pues un gran libro y no me interesa tampoco. El caso es que tampoco me funcionaba muy bien esta razón que me daba el profe, a pesar de que era una razón un poco más elaborada que la que me daban mis amigos punquetos. De todas formas yo pensaba que no era una razón muy válida porque digamos que era solo una obra en la que él mostraba pues a un personaje que al parecer estaba interesado en niñas, pero digamos que solo por esa obra ir a juzgar toda la extensión y toda la obra literaria de un escritor ya es un poco, no sé, un poco reduccionista, ¿no? Entonces yo igual seguía pensando que un escritor no necesariamente tenía que ser un ejemplo de vida, si es que eso fue cierto, todo lo que se decía del Gabo, sino que tenía que enfocarse en hacer buenas historias. Entonces para mí eso era más que suficiente. Ya su vida personal era asunto suyo. Se me ha olvidado. En el transcurso también de mi bachillerato conocí a un tipo re loco, el esposo de una amiga de mi madre, que por alguna razón mi mamá se dio cuenta de que este tipo era adicto a García Márquez
Entonces le dijo, mi hijo también lee al García Márquez, no sé qué. El caso es que concretaron una cita para conocernos. Ahí está pasando un avión, lo siento. Entonces resulté yo en esta casa conociendo a este señor y me di cuenta de a qué se dedicaba este señor. Resulta que él era un gavitero o un gavitólogo, como decía él. Era un tipo simplemente que era adicto a García Márquez, por supuesto tenía todos sus libros, y no todos sus libros, sino cualquier tipo de información acerca del Nobel, de García Márquez, de su vida privada, de anécdotas sobre García Márquez. Entonces, un tipo adicto al García Márquez. Yo creo que, bueno, según él me decía, habían pocos expertos en García Márquez en el mundo y en Colombia como él, que habían unos 3 o 4 gaviteros en Colombia y unos 2 o 3 gaviteros más a nivel pues ya mundial. El caso es que, bueno, él me regaló unos cuentos al parecer inéditos del Gabo, porque él conoció a García Márquez, me mostró por ahí fotos con García Márquez en Cartagena, en México, etc. Al parecer eran inéditos que había escrito cuando estaba joven. Y me mostró por ahí un listadito de cuentos de él que había escrito cuando era joven. Yo me le robé uno de estos cuentos sin que él se diera cuenta, no sé por qué lo hice, no me acuerdo. El caso es que no lo vi como con muchas intenciones de mostrarme su obra. Lo único que me dijo fue que después de él haberse leído 100 años de soledad, había decidido rotundamente alejarse de las letras y olvidarse de cualquier aspiración a escribir pues literatura. Porque bueno, después de eso, ¿qué iba a añadirle él más? Un poco lo que le pasa a este youtuber tan buena onda, que es el Trotalibros, ¿no? Algo parecido a lo que le ocurrió a él. El caso es que me leí estos cuentos, que me le robé, y resulta que era muy bueno. En ese entonces me dio un gran sabor de boca la lectura de todos estos cuentos. Me leí como 2 o 3 de este gavitólogo, y me dio tristeza darme cuenta que la presencia de un titán de estos como García Márquez pueda de alguna forma obstaculizar o meterse en la mente de uno de estos escritores noveles a tal punto de convencerlo en desistir de las letras. De todas formas, el Gabo no hizo nada, no hizo absolutamente nada. Es más bien este lector que se dejó pues meter en esta onda. Yo creo que el Gabo y cualquier persona en este mundo que se dedique a cualquier cosa hace el mejor esfuerzo que está en sus manos para que su oficio pues esté bien hecho. Ya cómo se tome eso fuera ya no tiene nada que ver con el autor. De todas formas, yo creo que en últimas esta influencia del Gabo en muchos escritores fue innegable. En mi caso propio también tengo que decirlo. Yo no he publicado absolutamente nada, pero sí que algunos saben por ahí que escribo. Entonces me acuerdo esas primeras obras a las que me enfrenté pues en esas tardes solitarias. Me acuerdo que el primer texto largo que escribí, como unas 70 páginas, yo lo escribí inconscientemente, ¿no? Fue un cuento igual que disfruté escribirlo, pero después al dárselo a leer a alguno de estos amigos punquetos, cosa que no me arrepiento, por más duro que me hubieran pues parecido sus comentarios en el momento. En particular uno al que respeto y respetaba mucho en ese entonces me decía que bueno, este texto estaba lleno de fórmulas garciamarquianas. Entonces yo de todo eso lo había escrito inconscientemente y no tenía ni idea que el estilo de García Márquez, un estilo tan fuerte, podía influir tanto en una persona y en un joven en últimas, porque estaba muy joven. Al principio no está mal, yo por ahí en un videito que les dejo por acá también había hablado de esto, de cuando uno está empezando es innegable mostrar estas influencias de estos mentores, pero ya llega el momento en el que es necesario encontrar una voz propia. Entonces, pero bueno, vuelvo y repito que esto no tiene la culpa para nada el Gabo. El Gabo simplemente hace su mejor esfuerzo, hizo su mejor esfuerzo y es un grande y sigue siendo un referente importantísimo. Y fue leído, es leído y va a seguir siendo leído. Entonces, pues nada. En el momento no sé si leería una de sus obras o releería también sus obras, porque bueno, ando en búsqueda de otro tipo de influencias y también porque no soy mucho de releer novelas, historias, y el caso es que hay tanto que leer en este mundo. De todas formas, siempre vas a estar agradecido con el Gabo. Gracias al Gabo es que nace el interés de este servidor por la literatura. Entonces
siempre el Gabo va a ser un referente ahí, ¿no? Que esté presente en el panorama literario de mucha gente. Y pues nada, no sé cómo haya quedado este video. Esto ha sido lo que les quería compartir acerca de mi experiencia con el Gabo. Espero lo disfruten. Espero que no quede muy largo este video. Ya veo que va a quedar súper largo. De todas formas, yo trato de suprimir cosas que vea que estén de más. Y pues nada, muchas gracias. Ya estaremos pues viéndonos muy pronto en otro video aquí en Máquina Literacy Music. Muchas gracias.